Acá estábamos aclarando algunos puntos acá a mi audiencia local, señalando que para detener a una persona tiene que haber o flagrante delito y se pone a la persona a disposición de la Fiscalía o mandato judicial. El señor Saavedra puede estar imputado de haber cometido algún delito en días pasados, pero flagrancia no había. Entonces, ¿habrá mandato judicial? No lo sabemos. Vamos a esperar qué dice el Ministerio Público o el Ministerio del Interior. Y estamos con el señor Jorge Portocarrero, director ejecutivo. Javier, de nuevo me equivoqué, de nuevo. Javier Portocarrero, director ejecutivo de CIES, Consorcio de Investigación. Y quería empezar por Conga, justamente. Usted me estaba comentando que uno de los problemas de coyuntura económica más importantes que enfrenta el Perú es el de la reactivación de la inversión privada. Esta se cayó. ¿En qué estado está ahora? Bueno, primero quería decirle que, si bien soy director ejecutivo del CIES, quería hablar a título personal, ¿no? Ahora, la coyuntura económica es una coyuntura que el Perú va a terminar con un crecimiento alto, casi el 7%, una de las estrellas de América Latina, pero la inversión privada se está desacelerando, o sea que el ritmo de crecimiento que antes era 16%, el segundo trimestre ha caído casi a la mitad, a 8% en el tercer trimestre, lo cual sigue siendo alto en relación a los demás países de América Latina, pero en relación a lo que veníamos siendo, que era un tren bala, digamos, estamos ahora en un tren de alta velocidad nada más, o sea, hemos descendido un peldaño. Y es importante volver al tren bala, digamos, porque es el crecimiento económico el que genera empleo y el que genera ingresos para el Estado, que a su vez puede redistribuir en programas sociales. Entonces, muy importante volver a un crecimiento muy alto. Y para que regrese esa reinversión y esa inversión privada, que se ha caído justamente en el periodo electoral y por eso recién estamos viendo sus efectos, en ese contexto, ¿qué peso tiene la minería? Bueno, en ese contexto la minería tiene un peso altísimo, ¿no? Porque la cartera de inversión minera es casi 50.000 millones de dólares en los próximos años y son proyectos que ya están ahí listos para arrancar, ¿no? No solamente es Conga, hay Michiquillay, hay una serie de proyectos mineros en la propia zona de Cajamarca, pero también acá en la zona de la Sierra Central y en la Sierra Sur, ¿no? Tenemos las Bambas, entonces hay una inversión minera que está lista para entrar y que realmente podría ser pues un dinamizador muy fuerte de la inversión, ¿no? ¿Cuánto significa Conga para Cajamarca? Bueno, para Cajamarca se calcula que en los 17 años de vida útil del proyecto, lo que va a entrar al gobierno regional y gobiernos locales, por concepto de canon y regalías, es alrededor de 900 millones de dólares. O sea que es una cifra pues importantísima para el nivel de presupuesto que tiene Cajamarca, ¿no? Pero parece que no los impresiona mucho, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay un tema de... Cuando uno escucha, por ejemplo, los debates entre los ingenieros que han hecho el estudio de impacto ambiental y la gente que se opone, los ingenieros hablan de los balances hídricos, de las represas, cuánto agua va a haber, las lluvias, cómo se distribuye esa agua, y la otra parte, digamos, habla en una posición muy de que el agua es vida, ¿no? Pero, digamos... Animista, ¿no? Sí, es casi, digamos, como la película está Avatar, ¿no? Pero hay que hacer una discusión más técnica, ¿no? Una discusión de... ¿puede convivir el agua y la minería o no puede convivir? Y yo creo pues, que estamos en el siglo XXI, ¿no? Ya tenemos una ingeniería que no es pues, de la Edad Media y es perfectamente posible que convivan la minería con la agricultura y el consumo humano de agua, ¿no? El problema es que hay una pésima experiencia, es decir, el Código del Medio Ambiente recién acaba de cumplir 20 años. Los estudios de impacto ambiental creo que no tienen más de 15 o 10. Es decir, la experiencia pasada, la gente siempre piensa en La Oroy, en Cerro de Pasco, que corresponden a otras realidades. Justamente su equipo de investigación, el Consorcio de Investigación Económica y Social, patrocinó una investigación muy interesante sobre el fortalecimiento de capacidades estatales para la prevención y resolución de conflictos socioambientales en el Perú. Es un documento que está colgado en su página web y tiene un diagnóstico nacional. Y hay varios temas ahí que a uno ya a estas alturas les llama la atención. El primero es la falta de institucionalidad. O sea, no hay instituciones que puedan prevenir y todas actúan cuando estalla la crisis. Exactamente, ¿no? Y lo que usted decía es muy cierto, ¿no? La minería tiene pues una leyenda negra en el Perú que viene desde la época de Atahualpa y después la minería antigua era muy contaminante, ¿no? Basta ir al Oroy y uno se da cuenta de eso. Pero la minería moderna pues es mucho más responsable desde el punto de vista social y ambiental, ¿no? Entonces hay que remontar esa historia negra en el Perú y hay que hacer un esfuerzo de comunicación y el hecho es de que no hay una institucionalidad adecuada, ¿no? Los petitorios mineros han aumentado enormemente, ahora hay más de 10 millones de hectáreas en concesión
y la inversión en minería pues va a tener una curva ascendente muy alta, ¿no? Y frente a eso ha habido pues un auge en los conflictos porque son empresas muy modernas, con mucho capital, con tecnología del siglo XXI, que entran a zonas altoandinas de 3, 4.000, 5.000 metros, donde prácticamente hay una economía campesina que es tecnología de la Edad Media, ¿no? Entonces hay un contraste enorme y el Estado de facilitar mecanismos para el diálogo. Y lo que tenemos es que se han creado estas oficinas de PCM, de PCM, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía y Minas, pero es, digamos, como un Lilliput, ¿no? Es una oficina enana. Si tenemos una inversión de 50.000 millones de dólares, así es. El Estado está invirtiendo ¿cuánto? $1 millón. ¿Y cuánto va a recaudar en impuestos, no? Miles de millones. Entonces, bueno, hay que poner, pues, recursos, ¿no? Si uno no pone recursos en esto, no puede tener resultados, ¿no? Tiene que tener mucho más personal, mucho más capacidad ejecutiva, y en este diagnóstico que hicimos sí insistimos en que lo fundamental es la prevención, pero para que haya una buena prevención tiene que haber una capacidad instalada del Estado que actualmente pues es liliputiense en relación a la magnitud de la cartera, ¿no? Ahora, es interesante justamente en otro texto en el que se habla específicamente del caso Cajamarca, dice, las comunidades sienten que el Estado es centralista y les da la espalda. La empresa siente que el Estado lo deja abandonado a su suerte para que vea cómo arregla el problema. ¿Es así la situación? Bueno, hay algo de cierto en eso, ¿no? Porque lo que debería funcionar mejor es los recursos del canon, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos regionales en promedio invierten más o menos 53% de su presupuesto de inversión, solamente ejecutan la mitad, prácticamente. Claro, pero el gobierno regional es el Estado. Por eso, el Estado son los 3 niveles de gobierno, claro, ¿no? Entonces, el gobierno regional es Estado. Así es. ¿Por qué el paro no se lo hacemos entonces al Estado? Bueno, ahí, digamos, entran criterios más bien políticos, ¿no? Entonces, el gobierno regional y algunas autoridades locales y también de la sociedad civil lo que buscan no es necesariamente maximizar el bienestar de la población, sino también tener un mayor perfil político, ¿no? Entonces, a veces estas cosas de protestas pueden ayudar a elevar el nivel de perfil político y eso es un incentivo perverso, ¿no? Otro tema muy interesante en estos estudios es el tema de la corrupción. Es decir, recursos que sí llegan del gobierno central, vía canon, a municipalidades locales, o sea, distritales, provinciales y a gobiernos regionales y que no se gastan, pero que en algunos casos, sobre todo en gobiernos locales, no hay transparencia en el gasto. Esto genera un enorme desasosiego, molestia contra los alcaldes que suelen echarle la culpa a la inversión, pero no a su no rendición de cuentas. Eso es cierto y, digamos, también obedece en gran medida que la ley que rige el canon se hizo allá por el año 2002, cuando no había el boom de los precios, entonces nadie prevía que iba a haber tanta plata, ¿no? Y la forma de distribución de este canon le otorgan, por ejemplo, 10% de todo el canon al distrito donde está la mina, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Antamina, ¿no? O de Charate también. Son distritos que antes tenían, pues, un alcalde y su secretaria, un alcalde que a veces no había terminado la secundaria y tenía pues un presupuesto de $500 millones al año y ha pasado pues a más de 100 millones. Entonces es imposible que se maneje con eficiencia, o sea, no hay manera de que una unidad municipal chiquitita, enana, que no gasta nada, de un año para el otro gaste más de 100 millones de soles. Ahora, entonces, lo que eso pasa, hay que cambiarlo, claro, ¿no? como San Marcos, en Antamina, o el caso de la Encañada en Cajamarca o Baños del Inca, que sí tienen buenas relaciones con la administración de la mina. Pero ¿qué pasa nuevamente? Eso genera una situación de mucho celo con los alcaldes que no tienen esos beneficios. Sí. Si hay celo entre las regiones, porque hay regiones que no tienen minería y no reciben nada, y ahí está pues la situación de pobreza, ya entre las mismas municipalidades. En Ancash tenemos un paro por los que hay unos que quieren estar dentro de la zona de influencia. Esos están a favor de la minería, pero quieren que vengan la plata. Entonces hay que tener un manejo muy, muy fino de esto desde el MEF, que es el que la reparte. Pero parece que no lo hay, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el MEF se limita a acreditar en las cuentas corrientes de estos gobiernos lo que les corresponde de manera matemática según la ley, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es cambiar la ley, ¿no? Así es. Porque esa ley no tiene ningún sentido realmente. Como tú decías, la riqueza mineral es patrimonio de la nación, no es patrimonio del distrito o del pueblito, es patrimonio de todos los peruanos. Sí, entonces hay que ver esto como un criterio nacional. Doctor, ¿cómo hace usted para quitarles? Bueno, lo han hecho en Colombia, yo también creía que era imposible, pero en Colombia se ha hecho. Yo me he enterado por un colega colombiano de que han hecho en Colombia una
un cambio legislativo con el Parlamento colombiano para introducir más racionalidad en el reparto del canon, ¿no? De las regalías que ellos tienen a la. O sea, es como el distrito de Charate en Camisea, que es el distrito más rico del Perú. Tiene mucho más patrimonio que San Isidro, La Molina, o sea, muchísimo más. Así es. ¿No? Y ese es el tema institucional, ¿no? Y por ejemplo, en este proyecto que tú comentabas, que hemos tenido en el CIES, en el Consorcio de Investigación Económica y Social, trajimos a un experto canadiense, ¿no? Un señor que se llamaba Ricard, que él es el director general para litigios del Ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá. Se llama así el Norte porque en el norte es donde están los pueblos, como ellos lo llaman, los pueblos originarios, ¿no? Y ese señor está 25 años en su puesto, ¿no? O sea, es una cosa increíble como en Canadá, que es un país mucho más desarrollado, pero también enfrenta estos problemas de grandes riquezas mineras y extractivas y pueblos originarios, como allá lo han seguido manejar mucho mejor, con una institucionalidad que perdura en el tiempo, pero y además también con un esquema en el cual las comunidades se benefician y a veces son como accionistas. Claro, pero es diferente el esquema, y lo que trataba de explicar ahora, que dijo el presidente Humala. En los Estados Unidos y en Canadá, esas comunidades son propietarias del subsuelo. O sea, hay derecho de propiedad sobre el subsuelo. Sí. Entonces, yo me asocio con alguien o vendo o explota conmigo, o soy accionista, porque soy dueño del subsuelo. Claro, es el derecho romano en su... Claro, en su máxima expresión. Sí, así es. Acá tenemos un derecho virreinal, donde el rey de España era dueño de todo el subsuelo. Correcto. Y nosotros teníamos que darle un tributo, una regalía, de ahí viene el nombre regalía, porque le dábamos esto al rey. ¿No? Estamos haciendo una cosa histórica para que ustedes entiendan. Por eso es que no somos dueños del subsuelo. De acuerdo, pero a la hora... El Estado es dueño del subsuelo como lo era el rey de España. Heredamos esa tradición. Estados Unidos y Canadá tienen la tradición de la propiedad. Por eso es que los esquimales tienen tremendos negocios espectaculares, se asocian, piden asesoría y entran ellos a explotar. Yo creo que Juan Carlos Seguren, congresista de la República, ha dado esa propuesta en el Congreso, pero hay que modificar toda la Constitución, ¿no? Bueno, pero digamos, lo que podríamos hacer es, a la hora de modificar la ley del canon, otorgarle un porcentaje X a las comunidades de la zona, por ejemplo, ¿no? Eso sería una medida en la cual alineemos los incentivos de las comunidades con los incentivos de la empresa minera, ¿no? Y finalmente con los incentivos del país. Así es. Porque el esquema del actual gobierno de crecimiento con inclusión social, uno de los pilares es precisamente mantener el crecimiento, ha subido un poquito los impuestos, las regalías a la minería. ¿Para qué? Para que con ese dinero expandir los programas sociales y poder hacer una labor redistributiva, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por su participación con nosotros, que les quede claro a todos. Si no hay mina, no hay canon. Es bien fácil. Así es, las correas salen del cuero, si no hay cuero no hay correas. Si no hay cuero, no hay correa. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos en un minuto con un aviso de servicio público muy importante. Quiero que me ayuden, por favor, volvemos. Normalmente yo no hago estos pedidos, pero esta es una emergencia. La fotografía que va a aparecer en su pantalla corresponde a Ítala Peredo Ruiz. Es una chica de 29 años que, bueno, tiene habilidades diferentes. Ella tiene retardo mental, un leve retardo mental, y ha desaparecido desde ayer. No la encuentran. Tiene dificultades para caminar, tez mestiza, con textura delgada, cabello negro corto, mide 1,50 m de estatura. Viste uniforme del McDonald's, su jean oscuro, su blusa de jean con manga corta y su gorrita. Salía de su trabajo ayer a las 11:45 en la cuadra 17 de la avenida La Marina. Ella es parte de un programa especial del Colegio Adam Sullivan, justamente para reinsertar a estos chicos en la vida laboral, y ha desaparecido. Esto ha sido en el distrito de San Miguel. Cuadra 17 de la avenida La Marina, cruce con la avenida Universitaria. Ahí se perdió. Si la han visto, por favor, llamar a los teléfonos que aparecen, o si no, de frente al centro Ann Sullivan. La están buscando. Esta señorita está bajo la curatela del hospital Víctor Larco Herrera, y entendemos que ellos no han presentado la denuncia por desaparición todavía, por razones, bueno, burocráticas. Pero su centro de estudios, que es el centro Ann Sullivan, está muy preocupado.
preocupado y ha recibido mucha preocupación. Y ahora sí, les digo que no se pierdan el programa de Augusto Álvarez en ATV+, porque él va a tener más información sobre lo que está pasando con el señor Saavedra. Se han visto al señor congresista Rimarachín y la señora Rosa Mavila entrar a la DINCOTE. Él sigue detenido. No sabemos cuáles son las causas aún, pero esperamos saberlas esta noche para poderlos seguir informando. Si no, nos vemos mañana en ATV, en el noticiero Primera Noticia. Hasta entonces.